Bienvenidos al podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo que lees en la Biblia es diferente a lo que ves a tu alrededor? ¿Te preguntas cómo hacer la voluntad de Dios y cómo conocer su propósito contigo? Te invitamos a que hoy escuches la voz de Jesús llamándote por tu nombre y diciéndote: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Bienvenidos a otra sesión de Sígueme. En este podcast vamos a estar hablando sobre la importancia de hacer discípulos. Mi nombre es David. Mi nombre es Raúl. Mi nombre es Abieser. Mi nombre es Sergio. Gracias, hermanos, por venir a este tiempo. Sabemos que hacer discípulos es algo sumamente importante. Vamos a leer la Biblia, vamos a ver lo que dice en el Nuevo Testamento. Y quiero saber primero qué es lo que ustedes quieren compartir sobre esto. ¿Qué piensan que los jóvenes necesitan saber de hacer discípulos? Hay dos cosas específicas que nosotros en nuestra vida cotidiana hemos visto y que quizás puede afectar mucho nuestra forma de ver lo que es un discipulado o lo que significa ser un discípulo. Nosotros durante gran parte de nuestra vida, gran parte de nuestra niñez y juventud, estamos acostumbrados a encontrarnos en un salón de clases donde hay una persona en un lugar pues, de honor dentro del resto del grupo y hay muchas personas alrededor tuya de tu misma edad simplemente escuchando y absorbiendo información. No existe esto de un proceso compartido donde tú puedas dar tu opinión, donde tú puedas también expresar, sino que nos hemos acostumbrado a este proceso de enseñanza donde hay una sola persona hablando y ya. Y prácticamente podemos pasar esa misma experiencia a nuestras iglesias. Cuando nosotros nos congregamos, pensamos que ese es exactamente el mismo proceso. Yo debo encontrarme en un lugar con gente igual que yo, que cree igual que yo, y simplemente me siento a absorber información, como si estuviera en una escuela. E incluso sustituimos el tema de discipulado dentro de las congregaciones, dentro de los programas, y lo hemos sustituido como lo que conocemos ahora mismo como una escuela bíblica. Y hacemos exactamente eso mismo. Nos sentamos en un salón dividido por edades regularmente y pues una persona discute un tema, todos estamos allí, abrimos nuestra Biblia, leemos el texto de ese día, escuchamos la información que esa persona nos viene a traer, cerramos la Biblia y nos vamos. Prácticamente eso es lo que hemos recibido de parte de lo que estamos acostumbrados dentro de un proceso, dentro del sistema de enseñanza en donde nos hemos criado y lo hemos trasladado a nuestra costumbre dentro de la iglesia. Y consideramos eso que es un proceso de discipulado. Pero cuando yo leo la Biblia y veo a un Jesús, me di cuenta de que aunque hubieron muchos momentos en que Él se sentó a hablar, a enseñar frente a un público grande de personas que lo que estaban haciendo era escuchando lo que Él estaba diciendo, había mucho más que simplemente sentarse o pararse a hablar. Había un caminar con los discípulos, un proceso de vivir con los discípulos. Jesús no simplemente se paraba a enseñarle a sus discípulos cosas y después decía, bueno, nos vemos, adiós, nos vemos mañana, estudien, nos vemos la próxima semana. Él no hacía eso, él vivía con ellos. Comían juntos, compartían juntos, hacían tareas juntos, caminaban juntos cada vez que se trasladaban de un pueblo a otro. Había un coexistir, un cohabitar con el maestro. Y si vemos la definición de lo que es cohabitar, es vivir juntas en la misma vivienda dos o más personas. El proceso de discipulado que Jesús nos está enseñando no es un proceso de simplemente yo me siento, absorbo,
cierro mi Biblia y me voy, y no importa si hago o no lo que el maestro me dijo que hiciera, que es lo que regularmente hacemos cuando vamos a la escuela, y muchas veces nos preguntamos, pero ¿para qué me sirve esto que estoy estudiando en la escuela? Hay una diferencia muy grande entre eso que hemos aprendido del sistema de enseñanza en donde nos hemos criado, a lo que la palabra me dice que es un discipulado, que es un estilo de vida, un proceso donde el maestro está conmigo desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, donde yo como con él, yo hago mis tareas con él. Y entiendo que no ver mi proceso de cristiano como un proceso de discipulado que me aparece en la palabra, nos ha alejado completamente de una verdad. Y nos ha alejado también de nosotros encontrar la posibilidad o encontrar la importancia de lo que significa ser un discípulo. E incluso personas que han tenido la experiencia de poder evangelizarle a otra persona o de hablarle a un amigo acerca de Cristo, probablemente se ha convertido en un proceso de yo te evangelizo por 5 minutos o una hora, oro contigo y ahora acompáñame a la iglesia y ya, se acabó, no hago más nada. Pero pues realmente Jesús no nos dice eso. Jesús habla de un vivir juntos, de un compartir juntos. Y entiendo que ese es el tipo de unidad que Jesús está hablando en su palabra y que nosotros en todos los aspectos lo hemos ignorado, lo hemos perdido. Sí, exactamente, es algo que hemos perdido. Estuve en una reunión hace un par de semanas y un pastor anciano de Argentina que ha hecho mucha investigación dijo que la mitad de las iglesias evangélicas en toda América Latina han perdido la asistencia. Es sorprendente porque obviamente algo está mal. Lo que acabas de explicar de lo que es el discipulado típico dentro de las congregaciones evangélicas, pues obviamente no ha funcionado muy bien, porque viene una situación difícil y pues la iglesia pues ya deja de reunir y ya se van a casa y imagino que muchos ya se perdieron totalmente su conexión con otros, no sabemos. Pero dentro de las congregaciones a nivel América Latina se han perdido 50% de sus seguidores. ¿Por qué? Como dijiste, en tiempos antiguos o antes, sí se predicaba o se enseñaba sobre un discipulado personal, donde uno realmente tiene a alguien con él o con ella. Yo recuerdo que eso fue mi caso cuando yo era nuevo creyente. Había una persona mayor que yo, un señor cristiano, una persona que me acompañaba en mi proceso, hizo dentro de mi casa un discipulado personal. Y yo creo que esa es una de las razones que yo sigo adelante después de 40 años en Cristo. También las personas que yo hice un discipulado personal con ellos en sus casas, yo estoy casi seguro que siguen adelante también. Obviamente no en todos casos. También debo recordar algo que dijo el hermano pastor de Argentina. También dijo que necesitamos regresar a reunirnos en casas. Y yo creo también que eso es muy importante, porque en la casa es donde debemos estar aprendiendo y creciendo con nuestros hermanos en la fe. Es un lugar más personal. ¿Qué piensan ustedes? Creo que este tema del discipulado también lo tenemos que ver como un mandato como tal, porque en Mateo 28, 18, cuando Jesús habla sobre lo que le llamamos hoy la Gran Comisión, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. O sea, Jesús les dice que tienen que ir, pero les da especificaciones concretas y les dice que hagan discípulos a todas las naciones. Y esta palabra de discípulos proviene de una raíz etimológica que significa ayudar a alguien a aprender progresivamente la palabra de Dios para convertirse en un discípulo maduro y en crecimiento. Entonces, hacer discípulos no es solamente compartir el Evangelio e irnos, como comentaban ahorita, sino que esta raíz etimológica es muy clara y dice que es ayudar a alguien a aprender, en este caso del Evangelio, progresivamente la palabra de Dios. Entonces, es algo que se lleva en un proceso de enseñanza por parte de la persona que está discipulando y de aprendizaje por parte de la persona que está recibiendo este discipulado. Es un proceso que va obviamente de menos a más, es algo progresivo. Y dice lo que me llama la atención, es que dice que es hasta que se convierte en un discípulo maduro y en crecimiento. Entonces es una tarea que la persona que está discipulando, el misionero, tiene que saber y enfocarse en que la enseñanza que va a dar no es simplemente una enseñanza de unos minutos, sino que es una enseñanza profunda de las Escrituras, porque también la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, qué importante es tomar en consideración este aspecto acerca del discipulado. Y Jesús nos enseña a través de los evangelios, podemos leer muchísimas veces en que Él estaba enseñando. Voy a leer algunos pasajes rápido. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y luego en las bienaventuranzas, en Mateo 5:2, dice, y abriendo su boca les enseñaba. Mateo 7:28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Mateo 13:54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban. Y por último, cuando prendieron a Jesús, aún en ese momento, Mateo 26:55 dice, cuando Jesús les dice, vienen a mí como si fuera un criminal. Y les dice, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Entonces, las enseñanzas de Jesús no era algo esporádico. Todos los días se sentaba con ellos a enseñar, a discipular, a hablar del reino, a hablar de la palabra para que ellos pudieran comprender y entender lo que significaba lo que según ellos practicaban, que era la ley. Jesús no solamente fue a dar folletos y se regresó a casa. Él estuvo en un proceso de enseñanza, en un proceso de discipulado con sus seguidores. Él estuvo con ellos, como comentaba ahorita Bieser, él convivía con ellos todos los días. Él estaba ahí enseñándoles acerca de la palabra de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Tampoco vamos a menospreciar el salir a las calles y repartir folletos, porque yo conozco varios testimonios de personas que se convirtieron por un folleto, pero de eso, cuando nosotros estamos hablando de hacer misiones, de ir a una etnia, de ir a otro país, no vamos a ir a repartir folletos y regresar a casa. Necesitamos hacer discípulos, que esas personas que nunca han escuchado el Evangelio lo comprendan y a partir de la fe ellos encuentren salvación en Cristo. Pues, ¿cómo es que un joven puede involucrar en eso? La vida cristiana es como un triángulo. Arriba es tu relación con Dios, la parte izquierda abajo es tu relación con los otros hermanos en la fe, y la parte de mano derecha es tu relación con la gente fuera, la gente que no tienen a Cristo. Eso no importa cuántos años tienes en Jesús.
porque los nuevos convertidos y los nuevos seguidores de Jesús en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, todos empezaron a salir, compartir el Evangelio. Entonces, desde nuevos en Jesús, tú puedes ir y compartir el Evangelio. Y tu relación con los de afuera es muy importante por tu propio crecimiento como cristiano. El triángulo que tiene un balance es fuerte. Si un parte del triángulo no tienes en tu vida, el triángulo es débil. Entonces el propósito de evangelizar o de predicar o anunciar el evangelio o salir a la calle a repartir folletos o ir casa en casa pidiendo a la gente si quieren oración, y eso es básicamente seguir buscando hasta que encuentres una persona que muestre interés en aprender. ¿Y qué es lo que puedes hacer si eres un nuevo en todo eso? Pues leer la palabra de Dios con ellos. Eso es lo que yo hará con cualquier persona que quiere conocer quién es Jesús. Primeramente, porque en los evangelios es donde ellos van a encontrar realmente quién es Cristo. Yo puedo hablar y wiri, diciendo muchas cosas. Mejor leemos juntos. Si tenemos una Biblia traducida en nuestro idioma, pues obviamente vamos a leer lo que dice la Biblia. Si tú conoces a alguien, si tú eres un joven de 14, 15, 16 años de edad, pues tu pastor no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Si tú tienes un amigo, un compañero de la escuela, un compañero de trabajo o alguien que tú conoces que realmente tiene un hambre para saber quién es Jesús, pues lee los evangelios con ellos en su casa, llevando a ellos la presencia de Dios, porque tú ya eres cristiano. Ese es tu propósito. Todos los cristianos, grandes, medianos, chicos, nuevos, viejos, todos deben de estar haciendo un discipulado con alguien. Ese es el mandato que Jesús nos dio. Aun si tenemos cargos grandes en el movimiento misionero, o que somos movilizadores de misiones, o somos obreros en campo, o somos personas importantes, o tenemos roles dentro de una congregación local, todos debemos estar haciendo un discipulado de alguien. Y eso requiere tiempo, que estamos pasando tiempo con ellos en los evangelios donde Jesús está hablando. Ese es hacer un discipulado personal. Otra razón que debemos leer los evangelios con ellos es para estar seguro que ellos están pasando su tiempo en la Biblia, porque un nuevo cristiano es la cosa más difícil para ellos, leer sus evangelios. Quieren hacer cualquier otra actividad que se presenta menos leer su Biblia. Y ahí entra la razón principal porque la mitad de los cristianos evangélicos han dejado de congregar y han dejado sus iglesias locales. Porque no leyeron sus Biblias. Hermanos, es tiempo regresar a la palabra de Dios. Jovencitos, adolescentes, niños, hay que abrir su Biblia y leer tus evangelios con otra persona. Eso sí es un buen inicio de hacer un discípulo. Mis hermanos han comentado los principios de cómo hacer un discípulo. En muchas de las etnias ellos no siguen lo que uno les dice. Ellos actúan más o te escuchan por que ellos ven cómo tú actúas. Jesús actuaba de diferentes maneras cuando él andaba con sus discípulos. Jesús enviaba a sus discípulos. Primero envió a los 12 y luego envió a los 72. Pero todos ellos andaban con él en cualquier momento de su vida.
y principalmente lo vemos en todas partes donde hacía milagros, donde contendía con los fariseos, principalmente cuando él se transfiguraba enfrente de ellos. Entonces, Jesús no mantenía nada en secreto de lo que él vino a hacer a este mundo. Incluso las parábolas que se mantenían ocultas ante la gente, pero para sus discípulos, él se los decía y se los aclaraba. Esto lo podemos ver porque él estaba discipulando a las personas que iban a seguir con el ministerio que él dejaba cuando él regresara al cielo. Entonces en todos lados podemos ver que dice y sus discípulos y los 12, y podemos ver que Pedro, Jacobo y Juan, y podemos ver que ellos hacen preguntas a él. Si vamos a Lucas, en el capítulo 9, donde Jesús envía a los 12, aquí él les está dando autoridad a ellos de qué es lo que deben de hacer y cómo lo deben de hacer. Y luego más adelante vemos que Jesús alimenta a los 5,000 y a esto sus discípulos están presentes. Ellos también entre un discípulo y el otro preguntándose, bueno, ¿y es que cómo vamos a conseguir suficiente pan o suficiente comida para esta gente? Son 5,000 hombres, sin contar a los niños y a las mujeres. Y más adelante vemos la confesión de Pedro, que Jesús hace una pregunta y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y más adelante está la transfiguración, cuando Jesús se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo y suben a la montaña para orar, y en eso Jesús se transfigura enfrente de ellos. Bajando de la montaña, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Sus discípulos, los que él no se había llevado, lo estaban esperando bajando de la montaña, y me imagino que tenían horas tratando de sacar el demonio del muchacho, que se encontraba tirado en el suelo. El papá de ese muchacho estaba desesperado, no sabía qué hacer. Él pensaba que ya había llegado el fin de su hijo, porque estamos hablando de sus discípulos que andan cerca de Jesús todo el tiempo, no hicieron nada para poder sacar este demonio del muchacho. Siendo un padre, obviamente que se sentía desesperanzado, ya no sabía ni qué hacer. Si ellos no pudieron, ¿quién va a poder? Pero Jesús bajó y Jesús lo hizo. Pero ante eso Jesús dijo, ah, generación incrédula y perversa, refiriéndose a toda la multitud que estaba ahí con ellos. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Y le dijo que trajera a su hijo a él. Solo lo trajo y el demonio tumbó al muchacho en el suelo, y Jesús le dijo, sal de ahí, que se vaya del muchacho, espíritu maligno. Y el muchacho quedó sano. Jesús salvó al muchacho. Y más adelante, los discípulos empezaron a discutir quién era el más importante. Jesús sabía lo que ellos pensaban y tomó a un niño a su lado y empezó a decirles que el que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Y luego Juan le empieza a decir que él encontró a personas que estaban expulsando demonios en su nombre de Jesús, porque Juan lo que había hecho fue que se los estaba impidiendo. Entonces Jesús le dijo que no se los impidiera porque quien no estaba en contra de él estaba a favor de él. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén un poquito más adelante, Jacobo y Juan, si ustedes han tenido un poco de contexto de cómo era Jacobo y cómo era Juan, en otro evangelio les llaman los hijos del trueno. Entonces ellos eran impulsivos a veces, y lo podemos ver aquí, porque no le dieron buena bienvenida a Jesús en este lugar de los samaritanos. Y ellos dos dijeron, ¿quieres que hagamos caer del fuego del cielo para que los destruya? Y Jesús se volvió a ellos y los reprendió, los regañó. Y no creo que fue despacio, porque a personas que son impulsivas, que son con carácter fuerte para estar diciendo este tipo de cosas, no se les regaña con suavidez. No se les sopla como soplas un diente de león y esperas que se vayan las semillas. No, se les dice fuerte para que entiendan. En una parte dice, donde Jesús lo que les dice fue, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarla. Eso es en otras referencias. Y más adelante, lo que cuesta seguir a Jesús. Otras personas querían ser parte de lo que él estaba haciendo, de los 12, de los 72, pero muchas de estas personas, como ya lo hemos visto en otros podcasts, donde uno dice, te seguiré a donde quiera que vayas,
Y Jesús les dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y otro muchacho quiere ser parte también. Y Jesús lo ve y le dice, sígueme. Jesús está viendo algo en esta persona. Primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Y al último, otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le responde, nadie que mira atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Entonces, todo esto, lo que vemos en este capítulo 9 de Lucas, lo vemos como enseñanza hacia sus discípulos, hacia actitudes, hacia cosas que tenemos apegados a este mundo, hacia nuestras propias decisiones, nuestras propias ideas. Y todo eso nos está enseñando Jesús que no, Él nos dice conforme va pasando cada una de esas situaciones que no debemos apegarnos a ellos, que debemos escuchar lo que Él nos dice y que debemos tener la fe en Él y muchas otras cosas. Pero todo esto se va aprendiendo conforme uno va pasando una cercanía al Evangelio, una cercanía a Él, principalmente a Él, no a Pablo, no a todos los profetas, sino a Él, porque primero necesitamos de Él. Los profetas hablaron de Él. Ahora, si ya hablaron de Él, entonces enfoquémonos en Él, para poder entender lo que Él quiere de nosotros, como discípulos. En Lucas 12 nos está dando advertencias y estímulos. Dice, mientras tanto se había reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Puedes ver conciertos masivos, puedes ver cosas masivas donde hay mucha gente y se atropellan unos tras otros. Imagínate algo así. Pero Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Y luego más adelante en la parábola del rico insensato, uno de la multitud salió y quería poner al Señor a prueba, decirle que, oye, ¿por qué no le dices que a mi hermano que comparta la herencia conmigo? Y Jesús le dijo que quién lo nombró juez a él o árbitro. Y empezó a decirle que tengan cuidado, que no se enfoquen en el dinero, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Esto lo está escuchando también sus discípulos. Y luego más adelante le dice, no se preocupen. Luego dijo Jesús a sus discípulos, este es el capítulo 12, versículo 22, que no se preocuparan por su vida. ¿Qué es lo que van a comer? ¿Qué es lo que van a vestir? La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Y les empieza a decir todas estas cosas que de seguro entre los discípulos son cosas que se nos vienen como humanos. Es que, oye, ¿qué voy a comer? Si te voy a estar siguiendo, no voy a poder trabajar. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a calzar? Todas estas cosas que el mundo se preocupa, porque ellos no son discípulos. Ahora, la multitud que venía siguiendo a Jesús no son discípulos, sino él se enfocaba en sus discípulos, en quienes escuchaba y a quienes les explicaba las parábolas. Entonces, después de las preocupaciones, les dijo que se mantenieran vigilantes. Y Pedro, obviamente Pedro, que era siempre casi el que preguntaba, dice, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? El Señor le respondió, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Entonces nos está enseñando que nosotros debemos estar todo el tiempo listos, preparados, como recibir al Señor en el momento de su llegada. Tal vez sería muy exagerado que yo dijera que un discípulo que antes de que el Señor toque la puerta ya sabe que Él va a estar ahí. ¿No han visto los momentos en donde tú abres la puerta y la persona antes de que toque, tú ya abriste la puerta? Bueno, así es un discípulo. Un discípulo debe estar preparado. Pero esto un discípulo no lo implementa en su vida, al menos que tenga que estar cerca de los evangelios. Porque los evangelios son los que hablan de Jesús. Y uno tiene que estar cerca de Jesús, como los discípulos. Todo el momento que ellos estuvieron cerca de Jesús, estuvieron a sus pies, escuchándolo, cada una de las cosas, viendo los milagros. Tuvieron que estar haciendo esto, porque si no, no tuviéramos el libro de Mateo, el libro de Juan, el libro de Marcos. Todos ellos pasaron este discipulado por 3 años. Y Jesús más adelante les empieza a decir las señales de los tiempos a los discípulos porque uno de ellos preguntó. Entonces, vemos que los discípulos,
están con Él en todo momento. Y Jesús les enseña a ellos todo lo que necesitan saber. Y además, cuando se va, les dice que el Consolador va a venir y les va a mostrar más cosas tomadas de Él. Debemos tener algo en cuenta, que si somos discípulos, como nos dice Jesús, que debemos ser, por ejemplo, cuando hagamos una fiesta, Él nos dice que no invitemos a nuestros familiares, que invitemos a las personas que no tienen nada que comer, a los cojos, a los pobres, a los que no pueden ver, a los necesitados, y que nosotros vamos a tener recompensa cuando vengan los justos. Él nos pide eso. Él nos enseña que seamos humildes. Pero todo esto lo vemos en los evangelios. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede ser un discípulo o se puede llamar discípulo si aún tenemos tierras a nuestro nombre, si aún tenemos cosas a nuestro nombre, si aún decimos que yo tengo cosas guardadas cuando Él nos dice que no debemos tener cosas guardadas? Como discípulos, Él nos dice que no hagamos tesoros en esta tierra, sino en el cielo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos ser un discípulo de Jesús? Verdaderamente un discípulo. Porque aquí vemos a ellos, a los 12, que lo están dejando todo para ser discípulos. Y obviamente, entre ellos ya vieron que lo dejaron todo y Pedro le pregunta también. En Mateo 19, 27, mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, le reclamó Pedro a Jesús. ¿Y qué ganamos con eso? Jesús le responde, les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Y todo el que, por mi causa, aquí entramos nosotros, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros. Aquí Pedro era él tenía agallas para estar preguntando eso. Cuando leo mis evangelios y voy por Mateo y esta sección, yo me quedo, wow, Pedro, es algo canijo, el Pedro, al hacer este tipo de pregunta a Jesús. La verdad, esta pregunta fue permitida por esta forma, para que los discípulos se dieran cuenta que no están haciendo esto con ningún propósito, que no hay algo, porque hay personas que necesitan ver esto. Hay personas que se les tiene que decir lo que van a recibir para que ellos puedan trabajar, o puedan ir, o puedan tomar la decisión de entrar en la gran comisión, o de ser parte de lo que Jesús, Dios en todo el plan perfecto que Él está haciendo. Pero un discípulo no tiene que ver esto. Acuérdense que Pedro aquí está recibiendo un discipulado. Entonces aquí Pedro le faltaba aún, porque Pedro era un poquito difícil. Y hay personas que hoy en día son difíciles, pero eso no quiere decir que no puedan ser discípulos. Claro que les va a tomar un poco más de regaño, le va a tomar más tiempo en los evangelios, que a los demás discípulos que vemos que no los lleva al monte, no anda con ellos, y no les anda regañando, redarguyendo. Pero en el punto que llegamos a ver en nuestros evangelios, cuando llegamos a darnos cuenta que hay una necesidad, entonces yo estoy viendo de que ya el Señor me está mostrando cosas que un discípulo recibe, porque un discípulo le empieza a dar a dónde puede ir y dónde puede ir a trabajar, principalmente. Esa inquietud que nace en una persona por querer ir a los no alcanzados, esa sensación de no tener paz. No sé si me explico, pero personalmente yo leía mis evangelios antes de que me dijeran que leyera mis evangelios. Yo tenía una Biblia de bolsillo y yo los leía todas las mañanas que iba a mi trabajo en el autobús. Claro que había muchas cosas que ahí yo no entendía y no comprendía, porque obviamente leía La Reina Valera 1960. Empecé a indagar en ello. Aún así, Dios me mostraba que había algo más que simplemente estar sentado en un pupitre en la iglesia y ser partícipe de cosas en la iglesia. Había más cosas y el Señor me empezó a mostrar más y más. Y cuando leía los evangelios, yo empezaba a ver más y empezaba a alejarme más del mundo. Yo ya no quería cosas que yo quería del mundo, porque no eran para mí edificantes o porque ese dinero ya, la verdad,
no me gustaría trabajar de esa forma. Me empezaba a cuestionar por qué era Dios y yo en mi cabeza cuando leía los evangelios. ¿Sabes? Es como una plática que tienes con otra persona, pero es una plática muy íntima que escudriña tu corazón. Es como que va escarbando y encuentra oro. Y a veces un diamante. Y tú lo tienes que guardar. Y lo tienes que atesorar. Y es cuando empiezas a darte cuenta de que, aquí hay algo que es diferente a lo que he escuchado en la iglesia. Y que no se ve allá afuera. Y entonces Dios empieza a abrir las puertas y empieza a guiarte a los lugares donde vas a recibir el discipulado. El verdadero discipulado que necesitas. Pero todo eso empieza con los evangelios. Cuando empecé a ver a Jesús, cuando empecé a leer y cómo Él contendía con la gente, cómo Él enseñaba a los que lo seguían, cómo Él me enseñó a mí. Si usted, joven, no se siente con un propósito en la vida, créame que el Señor se lo va a dar, porque eso me pasó a mí. Cuando estás al borde de decir, ¿sabes qué? Quiero acabar con mi vida. ¿Para qué voy a seguir en este mundo si está lleno de problemas? Más fácil salirse por la vía fácil. Me corto mis venas en este baño, no pasa nada y me voy. Si yo no leía mis evangelios, el Señor no me sacaba de eso, porque aunque tú te muevas lejos, los problemas te persiguen. Él dio propósito a mi vida. Cuando empecé a leer los evangelios, yo empecé a encontrar ese propósito que Él tenía en mi vida. No era cuestión de oración. En cualquier momento podría yo estar orando y yo lo hacía, porque era joven, convertido, y trataba de buscar un propósito, pero no leía mis evangelios, leía otras partes de los libros. No encontraba en Deuteronomios o no encontraba en Crónicas cuando encontré lo que Mateo, Marcos y Lucas y Juan me ofrecían, que era Jesús. Él me salvó de dar fin a la vida que Él me da. Y yo sé que muchos jóvenes pueden pasar por esta situación, porque es una situación donde por vergüenza tú no lo comunicas o por temor no lo dices a alguien más y los demás, como están ocupados en su vida diaria, no se dan cuenta de los problemas por los cuales estás pasando. Pero hay señales. Yo lo que hacía simplemente me excluía de la gente, no socializaba. Había momentos en donde me invitaban a una fiesta y le decía, no, está bien, no voy a ir. Digo esto como testimonio para que los padres que escuchen esto o los jóvenes que escuchen esto encuentren que en Jesús hay propósito. En otros podcasts lo he dicho, Jesús lo es todo. Y esto yo no lo llegué a la conclusión en el momento de mis primeros años en Cristo, no. Eso tomó tiempo leyendo los evangelios. Entonces el verdadero discipulado comienza cuando uno se mueve cerca de otra persona que ha recibido un discipulado similar y que ha pasado por situaciones similares. Y entonces empiezas a ver que de lo débil que tú eres, sale la fuerza en Dios. Y ya no ves para atrás. Y lo que pasó en tu pasado sirve de testimonio para ayudar a los nuevos discípulos a darse cuenta de que en Jesús todo es posible, como discípulos. Entonces, joven, padre, madre, si escucha esto, ayude al joven a leer sus evangelios. Léanlo juntos, porque puede ser que ambos vayan al campo. Puede ser que ambos terminen trabajando para la gran comisión. No lo saben. Es triste cuando escuchas a un cristiano en sus muchos años en la iglesia y en el cristianismo y con llantos preguntarse cuál es su propósito en esta vida. Cuando esto me pasó a mí, yo le dije a esa persona que leyera sus evangelios, porque ahí va a encontrar el propósito en su vida. Pero una cosa es hacerlo. Lamentablemente, yo no sé de esta persona y no vivo cerca de esa persona para poder ayudarla. Pero si uno quiere buscar propósito en esta vida, está en los evangelios. Dios te va a dar propósito con los evangelios y te va a guiar a los lugares donde necesitas ser llevado para tener el discipulado y dar un fruto que perdure. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Raúl. Y algo que vemos en patrón, que mismo Raúl estaba comentando, me gustaría darle continuidad, es que Jesús no solamente hablaba tirando palabras al aire, sino que él en serio estaba dispuesto a poner en práctica lo que él enseñaba. Él no simplemente se paraba y enseñaba y su forma de actuar era completamente diferente y yo hago lo que yo quiera y ya está, sino que
Él les enseñaba no solamente en palabras a respetar a su padre y a obedecerlo, sino que Él estuvo dispuesto siempre a humillarse y hacer lo que el Padre le dijo que hiciera, todo el tiempo haciendo las cosas por obediencia. Y Jesús mismo nos enseña que el proceso de discipulado es un proceso de servicio. Nosotros lamentablemente vemos todos los días gente que sus intenciones son enseñar a otros, pero su actitud constante es de superioridad, de yo sé más que tú. Los discípulos me buscan a mí, la gente quiere seguirme, yo quiero ser la estrella, yo quiero ser la persona de micrófono, pero Jesús nos enseña que parte de un proceso de discipulado, incluso ayudar a alguien en el proceso de discipulado, es un proceso muy grande de servicio. En Mateo 20, versículo 25 en adelante dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo era esa persona que no solamente decía, obedezcan a mi Padre, humíllense, sino que Él mismo se quitó su ropa, se la ató a su cintura y estuvo dispuesto a lavar los pies a sus discípulos. Pero Él mismo se arrastró por todo el camino hasta llegar a la cruz y derramar cada gota de su sangre. Lo que el Señor transmitió a sus discípulos no se quedó en el aire. Pasar por un proceso de discipulado es doloroso. Enseñar a una persona a seguir a Cristo es un proceso muy doloroso. Y no podemos simplemente escapar de eso. E incluso pensar que no somos capaces de hacer eso. Para yo poder discipular a alguien, yo no necesito saber hablar. Yo no necesito un micrófono. Yo no necesito un título en la congregación. Yo no necesito ser reconocido por mi pastor o alguna otra persona importante supuestamente dentro de la iglesia. Yo necesito tener un corazón de siervo. Yo necesito tener el corazón lo más humillado posible para poder ser capaz de instruir a otra persona, no a que me siga a mí, no a que me vea a mí como una persona importante, no que esa persona vea que yo conozco mucho o no conozco mucho de la palabra y decirle todos los versículos bíblicos que me sé de memoria y las citas me las sé de memoria y todo eso. No, nuestra intención siempre debe ser dirigir a la gente a Cristo. Él mismo dijo, nosotros no deberíamos llamarnos ni padre ni maestro de nadie. Y a mí me molesta mucho cuando escucho, no, es que este pastor es mi maestro espiritual. ¿Qué es eso? Aquí nadie es maestro de nadie. El único maestro es Cristo. A la única persona que hay que escuchar, a la única persona que hay que seguir y obedecer es a Cristo. Todos aquí no somos absolutamente nada comparado a Él. No tenemos absolutamente nada que ofrecer a nadie. Ninguno de nosotros tiene algo tan especial como para que podamos compartírselo a otra persona pensando que vino de nosotros. Lo único que es especial que nosotros podemos compartir a otra persona es la vida de Cristo a través de nuestra vida. Por misericordia y por gracia de Cristo, porque si no fuera por eso, tampoco. Y lamentablemente vemos cómo el tema de discipulado se ha contaminado tanto dentro de nuestras iglesias que nos hemos apartado muchísimo de lo que Cristo quería que hiciéramos. Y hemos pensado que hacer discípulos implica poner líderes y poner líderes y poner líderes, pensando que nuestra comisión es ser líderes formando líderes. Y eso yo lo he visto muchísimo, que se hacen campañas sobre eso, que se hacen reuniones sobre eso, de cómo nosotros tenemos que formar líderes. Jesús no quería formar líderes. Jesús quería formar discípulos. Quería formar personas humildes, personas que estuvieran dispuestas a hacer hasta el trabajo más sucio para que Él fuera exaltado. No nosotros, para que Él fuera exaltado. Y a diferencia de lo que nosotros hemos creído siempre, pensamos que somos tan importantes
que las personas nos deben buscar a nosotros. Y algo que el hermano David estaba comentando. Si se dan cuenta, el patrón de Jesús durante todo su ministerio es que él mismo iba donde estaba la persona y decía, sígueme, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Zaqueo, baja del árbol, voy a ir a tu casa. No fue diferente, no fue al revés. No fue que los discípulos fueron, algunos sí se acercaron, no lo voy a quitar, algunos sí se acercaron, pero la mayoría de las personas que al final del ministerio de Cristo siguieron ahí, fueron gente que él mismo buscó. Nosotros no podemos esperar, no podemos sentarnos, tomar el micrófono esperando que la gente nos siga a nosotros. Nosotros tenemos que ser humildes y buscar personas para discipular. Cuando nosotros vayamos a una etnia no alcanzada, nosotros no nos vamos a quedar sentados en una esquina esperando a que la gente venga donde nosotros para recibir la palabra. Tiene que haber una acción de nosotros en buscar a las personas correctas, dirigidos por el Espíritu Santo, obviamente. Nosotros tenemos que hacer la acción de buscar a la gente. El proceso de discipulado, eso es algo que el Señor me ha estado administrando mucho, literalmente es como buscar oro. Y no sé si han buscado un poco de información al respecto, o si lo han visto. El oro se consigue regularmente en los ríos. La mayoría de ese río, o la mayoría donde se encuentra el oro, es fango, está lleno de tierra. Lamentablemente, para nosotros buscar a los discípulos o para nosotros poder encontrar a las personas correctas que van a continuar el trabajo, hay que meter nuestras manos en el lodo, hay que ensuciarse, buscar y buscar hasta que de momento aparezca la persona, hasta que por el tiempo aparezca el oro. No aparece de la nada. No se nos entrega en una bandeja de plata. Hay que ensuciarse. Y si hay que meter nuestro cuerpo completo y tener el fango hasta el cuello, pues eso es lo que tenemos que hacer para que podamos conseguir a la gente y podamos llegar a las etnias totalmente no alcanzadas que necesitan evangelio. Lamentablemente hemos leído constantemente Mateo 28, en los últimos versículos, la gran comisión a un Jesús que estaba pacíficamente levantándose hacia el cielo en una nubecita, diciendo con una voz de ópera, los envío, y se escucha bonito, y lo dramatizamos, pero si nos damos cuenta, cada vez que Jesús se iba a dirigir a los discípulos para dar la gran comisión, él estaba molesto, él estaba ofendido porque sus discípulos no creían, él estaba recién regañando a sus discípulos por no haber creído que él había resucitado. Así que Jesús no estaba tranquilo dando la gran comisión. Él estaba diciendo, recuerden que tienen que aprender un nuevo idioma, recuerden que tienen que hacer discípulos, recuerden que tienen que compartir mi evangelio. Yo tengo autoridad, lo tienen que hacer porque yo les digo que lo hagan. No es el dramita que hemos visto siempre. Es un Jesús que está reafirmando su autoridad sobre la gente, diciendo, yo pasé estos 3 años con ustedes, no me hagan perder mi tiempo. Recuerden todo lo que les enseñé. Recuerden que yo tuve arrodillado frente a ustedes lavándole los pies. Recuerden que yo multipliqué su pan para que pudieran comer. Recuerden que yo les di descanso cuando lo necesitaron. Recuerden que yo les di el sustento cuando lo necesitaban. Lo que él estaba diciendo no era cualquier cosa. Era una orden explícita que tenemos que cumplir. No era una sugerencia. Hacer discípulos no es una sugerencia, es una orden de parte de Dios hacia nosotros y que nosotros tenemos que ser capaces de obedecer. En Lucas 24, la resurrección de Jesús, cuando se mostró ante las personas que iban en el camino a Emaús, le dijo, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y más adelante, cuando estas dos personas regresan de que Jesús estuvo con ellos en el camino y luego partió el pan y desapareció, y ellos regresan con los discípulos, todavía estaban ellos hablando acerca de lo que había pasado en el camino y cómo Jesús les había hecho esa pregunta, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Dice que se aterrorizaron, creyeron que habían visto a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies.
Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Y le ofrecieron algo de comer. Y luego les dijo que cuando él todavía estaba con ellos, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de él en la ley de Moisés y de los profetas y de los salmos. Y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Los evangelios nos van a decir las cosas que debemos aprender como discípulos de Jesús. Y conforme va pasando el tiempo, verán que mucho de lo que leemos va a empezar a tener sentido. El entendimiento nos los va a dar Él por el Espíritu Santo. Todo va a venir por medio de Él. Porque más adelante dice, ustedes son testigos de estas cosas. En el versículo 48 dice, y ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y los bendecía a ellos y se alejaba de ellos y fue llevado al cielo. A veces no podemos creer porque pensamos muy poco en lo que es Jesús y nos encerramos en nuestros propios problemas o nuestro propio estrés porque no conocemos, no entendemos, porque aún queremos ver esos agujeros en las manos, porque aún queremos tocar y ver dónde le clavaron la lanza. Pero no debemos ser así, sino debemos creer porque no lo hemos visto y vamos a tener más fe. Y va a llegar la prueba y eso va a ser fuerte más, el creerle, lo va a fortalecer. Si aún se sigue encapsulando en su propio pequeño mundo, porque así es, en sus pequeños problemas, bueno, póngase a pensar que en otros lugares hay cosas más feas pasando de lo que le está pasando a usted. Y no se estrese, y no se desanime, siga manteniendo el gozo, porque Jesús está con nosotros. Él lo dijo, que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. No necesitamos a nuestro líder, no necesitamos al pastor. Jesús es lo que necesitamos. Y Jesús es lo que debemos llevar a las etnias totalmente no alcanzadas, porque eso es lo que ellos necesitan. No necesitan a Raúl, no necesitan a Abiezer o a Sergio o a David. Ellos necesitan a Jesús. Busque a Jesús por medio de los evangelios y empezará a tener claridad en la visión que Él tiene en usted. No espere a poder ver una visión o a tener un llamado. Yo no tuve un llamado, pero yo vi la forma de que aquí hay cosas que no se hacen y necesitan ayuda. Yo quiero ayudar. Y heme aquí, y no sé hasta dónde iré. Entonces, como dice Jesús, que los hijos de Dios son como el viento. No sabes de dónde viene y tampoco sabes para dónde va. Las cosas que Jesús va a poner en nuestras vidas van a ser un misterio para nosotros y para los demás, porque nadie sabe el futuro, pero por fe sabemos que Jesús nos va a llevar a un lugar donde vamos a tener fruto, donde vamos a ser sus siervos inútiles, donde vamos a estar preparados y listos para abrirle antes de que toque la puerta. Claro que Él dice cuando toque a la puerta, pero a mí me gustaría estar preparado y listo antes de que toque la puerta. Entonces busquemos a Jesús. Principalmente eso, busquemos a Jesús y encontrarás el propósito en la vida que Dios te da. Si no tenemos a Jesús, entonces, ¿qué tenemos? Y ese es el verdadero discipulado. Un versículo que hemos hablado en episodios anteriores es Marcos 6:34, cuando dice que Jesús ve a una gran multitud y tiene compasión de ellos porque los ve como ovejas que no tenían pastor. Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, cuando Marco escribió esto, las personas a las que iba dirigida o las que iban a leer estos escritos sabían perfectamente qué era un pastor y qué eran unas ovejas. Entonces, cuando Cristo dice que el pueblo era como ovejas sin pastor, quiere decir que no tenían maestros ni guías que cuidaran de ellos y se esforzaran por instruirlos. En ese tiempo los escribas y los fariseos eran personas arrogantes, conocedoras de la ley, pero ellos eran altivos y orgullosos y se preocupaban poco por la gente común. Y cuando intentaron enseñarles la ley de Moisés, en vez de enseñarlos, los desviaron, porque mismo Jesús les dijo, ustedes que intentan ganar, lo hacen 2 veces más hijos del diablo que ustedes. Entonces, qué importante es
en comprender este proceso del discipulado y hacerlo de una manera correcta, como Jesús nos envía que lo hagamos. Y no significa que no sea importante ver por las necesidades de las personas a las que se va a evangelizar, por ejemplo, en una etnia. No significa que vamos a ser ignorantes de sus necesidades, pero Jesús primero les enseñó y luego les proveyó. Porque precisamente en este versículo, en Marcos 6:34, cuando dice que tuvo compasión de ellos, dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas en ese versículo. Y ya hasta después, unos versículos más adelante, fue cuando les proveyó, cuando multiplicó los panes y los peces. Entonces Jesús primero les enseñó y luego les proveyó. Lo más importante es el discipulado, es que las personas entiendan la importancia del Evangelio, la importancia de la salvación. Ahora, hay un tema que también me gustaría comentar que es acerca del conocimiento y la unción, por decirlo de alguna manera. Porque muchas personas se enfocan demasiado en el estudio y se meten y estudian licenciaturas y teología y no está mal, pero se quedan solamente en puro conocimiento. Y por otro lado, hay personas que dicen, no, yo no necesito conocimiento, yo necesito la guianza del Espíritu Santo, pero tampoco estudian la palabra de Dios. Entonces los dos extremos pueden llevarnos por una parte al legalismo, que es el conocimiento, y por otra parte, si no estudio y me dejo guiar solamente por el Espíritu Santo, lo cual pues, es lo que debemos de hacer todos, no depender de Dios, pero es importante también la escritura, es importante leer la palabra de Dios. No nos podemos ir a los extremos. Ahora, el ir a predicar la palabra de Dios, el hacer discípulos, va a traer persecución. Y en Hechos 4:18, cuando Pedro y Juan salieron a predicar, dice que los llamaron y los intimaron para que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero ellos prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a pesar de toda la persecución, en Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No importa si viene la persecución, lo importante es seguir discipulando, es seguir haciendo discípulos, seguir predicando el Evangelio sin importar la persecución. Y esto me recuerda también la historia de Felipe y el eunuco etíope. Cuando va este eunuco leyendo el texto y no lo entiende, y Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? En Hechos 8:30 y en el 8:31, el etíope responde, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y lo mismo sucede con aquellos lugares a los que nunca ha ido nadie a enseñarles, a hablarles acerca de Jesús, a darles las buenas nuevas. ¿Cómo van a entender si no hay quien les enseñe? Lo mismo viene en Romanos. Hace poquito estaba leyendo ayer precisamente la historia de un misionero en la guerra que está ahorita y ellos decían que él y su esposa se iban a quedar ahí, que sería un terrible testimonio el abandonar a las personas que están discipulando. Entonces vemos que el discipulado implica muchas cosas, no solamente es ir a enseñar y ya. O sea, tenemos que involucrarnos en todos los sentidos con las personas que discipulamos y como decíamos hace un momento, es un proceso progresivo y es un proceso donde nosotros tenemos que estar hablándoles acerca de la palabra para que a partir de lo oír venga la fe. Hay muchas cosas que podemos decir durante este podcast sobre cómo hacer discípulos. Lo más sencillo es que tienen que hacerlo y deben hacerlo. Te digo que va a bendecir mucho su vida, porque no solamente vas a buscar el propósito de Dios para su vida. No estás buscando llenar un hueco que está en su vida, estás buscando echar mano porque hoy en día hay mucha necesidad, hay mucha gente buscando las respuestas. Yo sé que mis hermanos han dicho varias cosas muy fuertes. Yo no digo eso de ninguna forma para ofender a nadie ni echar en cara, pero hay que ver la realidad que está pasando en el cristianismo a nuestro alrededor y verlo con mucha seriedad y escuchar lo que están diciendo mis hermanos aquí.
porque ellos han pasado mucho tiempo leyendo sus evangelios y haciendo lo que estamos hablando en este momento. Entonces, los que están escuchando, que quieren buscar la forma de hacer discípulos, hay un curso sobre el discipulado y el evangelismo que se puede encontrar en la página de misionestransculturales.org. Busca bajo la sección de cursos o capacitación. Allí vas a encontrar el curso. Son pasos bastante sencillos que puedes seguir para buscar y hacer un discípulo. Inténtalo. Arriesga un poco. Tal vez vas a tener nervios. Tal vez vas a sentir incapaz. Pero haciendo un discipulado con alguien realmente es tú involucrando en lo que Dios está haciendo en este mundo. Por eso te salvó. Por eso te dejó aquí. Para que podamos hacer discípulos de Cristo Jesús. Vamos a orar para que el Señor utilice este mensaje y a ti, joven, persona que nos está escuchando, sea reafirmado en ti, ¿verdad? El mensaje que Cristo quiere transmitirte en esta tarde, noche, día, con el fin de que no simplemente se quede como simplemente lo escuché para no aburrirme o lo escuché mientras hacía otra cosa, mientras caminaba, mientras corría o mientras, no sé, cocinaba o desayunaba, sino que en realidad usted tome en serio, que en serio el Señor quiere hacer algo contigo, que en serio hay una responsabilidad, que en serio hay mucho más que simplemente vivir un cristianismo a medias, vivir un cristianismo donde no esté haciendo nada o donde no tengo propósito, sino que en serio queremos invitarles a que se acerquen a la palabra, se acerquen a Jesús, se acerquen a Dios para que Él les muestre cuáles serían los próximos pasos a seguir y el Señor les acerque personas que los instruyan en el carácter de Cristo. Oramos. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad. Te agradecemos por las vidas de las personas que nos están escuchando y las ponemos en esta hora delante de ti. Tú tienes el control, Señor, sobre todas las cosas y te pedimos que esta palabra no torne atrás vacía, Señor, sino que haga el efecto por la cual tú la has enviado. Te pedimos que cada una de las palabras, cada uno de los textos, las enseñanzas que pudimos transmitir en este episodio hagan efecto, Señor, en personas dispuestas a hacer tu voluntad, en personas que quieran acercarse a tu palabra, a escucharte, Señor, que tú eres el importante aquí. No permitas que se siga contaminando tu cuerpo con cosas del mundo, que no nos sigamos contaminando con las ideas que este mundo ha querido implementar, que no nos sigamos contaminando con cosas que no provienen de tu palabra y podamos reafirmarnos, Señor, en lo que tú has establecido y podamos tomar tu palabra con la seriedad que conlleva. Danos la fuerza, danos la habilidad, la sabiduría, como dice tu palabra, para poder entender y poder reafirmarnos en la fe. Te agradecemos, Señor. Nos ponemos delante de ti en tu presencia para ser, Señor, tus servidores, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si te interesa conocer más sobre las misiones, te invitamos a escuchar nuestro álbum sobre la base bíblica de misiones. Por otro lado, si te interesa capacitarte como misionero transcultural, escríbenos a través de misionestransculturales@gmail.com y visita nuestra página web misionestransculturales.org. Este ha sido el podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción.